Bien, en la unidad 3 vemos empresa, producción, costos y beneficios. Acá lo que vamos a ver es el concepto de empresa, qué es una empresa y cómo toma decisiones en términos económicos el empresario. Recuerden que de la empresa nosotros vamos a terminar derivando lo que vimos como la función de oferta. En la función de oferta dijimos es la cantidad ofrecida de un determinado producto a determinados precios. Bien, ¿quién ofrece esos productos? ¿Quién produce esos productos, valga la redundancia, que pueden tomar la forma ya sea de bienes o de servicios? Son las empresas. Estas empresas son entonces, en definitiva, organizaciones que se dedican a mezclar factores productivos, recuerden los factores productivos, tierra, trabajo, capital, para eh, generar productos que pueden ser bienes o servicios y en ese proceso ganar dinero. El objetivo final de una empresa es ganar dinero. ¿Y cómo lo hace? Mezclando factores productivos y produciendo. ¿Qué produce? Bienes o servicios. Recuerden la distinción. Bienes son cosas tangibles, los productos tangibles, y los servicios son los intangibles. Recuerden también que en las economías modernas nos hemos ido corriendo de lo que son las producciones de bienes a las producciones de servicios. ¿Qué tipos de empresas tenemos? Si bien hay varias maneras de clasificarlos, y no es el objetivo principal hablar de cuestiones jurídicas en esta materia, pero sí es importante porque aún desde el punto de vista económico, cuando nosotros encaramos un proyecto o invertimos o lo que sea, y terminamos generando una empresa, hay que darle especial importancia a la cuestión jurídica, sobre todo para evitar después problemas. Las empresas en definitiva pueden ser primero unipersonales, es decir, una sola persona, estar a cabeza de una sola persona y esa persona, bien, primero que nada, pues se puede elegir hacer una empresa informal o formal, ¿no? Vamos a considerar acá la parte formal, es decir, aquella que cumplimos con las normas, pagamos impuestos, etcétera, etcétera. Si vamos a pagar impuestos, vamos a tener todo ordenadito y qué sé yo, y somos unipersonales, las opciones son ser monotributista, que es un régimen simplificado que existe en la Argentina, con diferentes escalas. Ustedes pagan todos los meses un determinado canon que tiene tres componentes. El componente impositivo, donde ahí se incluye IVA y ganancias, e impuesto a las ganancias, el componente de una obra social y el componente jubilatorio. Este régimen simplificado, que tiene muchos inscriptos en Argentina, es muy usado por pequeños empresarios, pequeños comerciantes, pequeños emprendedores. Una vez pasado cierto umbral de facturación anual, vienen los que se denominan responsable inscriptos. Acá es cuando cambia el tipo de facturación, si hay que hacer liquidaciones de impuestos por separado y generalmente es necesario ya que un contador lleve los papeles, aunque hay gente que es monotributista y también lleva su contabilidad por un profesional. Otra forma de tener una empresa unipersonal es tener una sociedad anónima o una forma que es más novedosa y que ahora están en ciertas discusiones hoy por hoy, que son las sociedades anónimas simplificadas, que por muchos han sido vistas como buenos vehículos para llevar a cabo sobre todo proyectos para los emprendedores de la nueva economía, el- 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 lo digital, lo virtual, todas estas cosas tecnológicas modernas suelen elegir las SAS. Todas estas formas entonces pueden ser formas jurídicas de una empresa que sea de una sola persona. Ojo, no significa que esa persona no pueda tener colaboradores, sino que estamos hablando de que hay un solo dueño. Después tenemos empresas colectivas, donde los dueños son más de uno. Ahí las formas de nuevo jurídicas son la de sociedad anónima simplificada, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Hay una diferencia importante entre ser sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada y ser monotributista o responsable inscripto, que tiene que ver con la responsabilidad. Los modos societarios de SRL y de SA o SAS eh,
tienen como gran diferencial la limitación de la responsabilidad sobre los bienes de la empresa, es decir, que por problemas propios del funcionamiento de la empresa no responden sus dueños con bienes propios, por supuesto a menos que la justicia diga lo contrario por alguna cuestión, algún desfalco, alguna cuestión irregular, ¿no? Pero en principio la cobertura es sobre la responsabilidad societaria eh, están cubiertos los bienes propios de los dueños, no así cuando uno es responsable inscripto o monotributista. Después hay otros tipos que no son empresas en sí mismos, donde podemos tener las cooperativas. Las cooperativas en realidad no es una empresa, es una forma organizacional colectivista muy presente en muchos países, entre ellos Argentina. El movimiento cooperativo es un movimiento muy importante hace muchos años que tomó mucha fuerza, después ha tenido idas y vueltas, han habido varias cuestiones que le han jugado en contra, digamos, pero una cooperativa en realidad lo que es un conjunto de personas o de organizaciones que se juntan para hacer algo en común por todos. No son empresas en sí mismas porque la cooperativa como tal no tiene fin de lucro. El fin de lucro es este objetivo de último de ganar dinero que hablábamos recién y por lo tanto no es una empresa. Pero sí se da el caso de que más de una empresa o más de un emprendedor forman una cooperativa y cada uno de ellos sí tiene un fin de lucro. Por eso las anotamos acá. Es una forma jurídica que muchos emprendedores toman porque el fin de lucro está sobre la cabeza de cada uno de los que conforman la cooperativa, pero no en la cooperativa en sí misma. Bien, nosotros decíamos entonces, las empresas lo que hacen es mezclar bienes y servicios para mezclar factores productivos para producir bienes o servicios. Esa, esa forma de trabajo se recuesta sobre lo que se denomina la función de producción. La función de producción lo que nos va a decir es cómo lleva adelante la empresa esa generación de bienes y servicios. Especifica la función de producción, que al final la podemos llegar a escribir matemáticamente. ¿Cuál es la cantidad máxima de un bien que una empresa puede llegar a producir con una determinada cantidad dada de insumos de factores productivos? Dado siempre un conocimiento tecnológico específico. Es decir, me dice, con los recursos que yo tengo, que siempre son escasos, que siempre son dados, que siempre están limitados, ¿cuál es la cantidad máxima de producción si yo pongo todos mis factores, todos mis recursos a trabajar? ¿Cuál es la cantidad máxima que puedo obtener de bienes o de servicios? Y esto tiene en cuenta, está atado a una determinada forma de producir. La forma de producir es lo que nosotros conocemos como tecnología. Al revés, la tecnología no es otra cosa que la forma en que hacemos algo. Cuando nosotros decimos, bueno, pero es un sector tecnológico o la tecnología eh, eh, hoy dice tal cosa, hacemos referencia en realidad a lo que sería la última tecnología, la tecnología de avanzada o las tecnologías modernas, pero siempre han habido tecnologías. El Imperio Romano tenía en su momento, fue el mayor imperio del mundo gracias a su capacidad, a la capacidad de su ejército, y eso estaba dado por una función tecnológica, es decir, la tecnología con lo que contaron ellos era de avanzada respecto a sus rivales. Y estamos hablando de hace 2000 años, y existía la tecnología, es decir, la tecnología va avanzando, pero la definición formal sería que la tecnología es el modo de producir, el modo de hacer algo. Ese modo de hacer las cosas ha ido cambiando y en los últimos 50 años hemos tenido un avance muy importante, sobre todo de la mano de la computación, los microprocesadores, etcétera. Bien, la función de producción entonces cambia con el tiempo el modo de producir, pero como concepto siempre me va a decir cuál es la máxima cantidad de producto que podemos tener con los factores con los que contamos, dada una determinada tecnología. Conceptos importantes. Primer concepto, hemos dicho que en economía tomamos decisiones en el margen, entonces consideramos sobremanera las variables marginales. En este caso,
una variable muy importante es el producto marginal del trabajo. ¿A qué le llamamos producto marginal del trabajo? El producto marginal del trabajo nos va a decir en cuánto va a cambiar el producto total, y el producto total es la cantidad de bienes o servicios que estamos generando, que estamos produciendo. Entonces, el producto marginal me va a decir en cuánto me va a variar mi producto total cuando yo varíe la cantidad de factores. Tomemos el ejemplo del factor trabajo. El producto marginal del trabajo me diría en cuánto me va a aumentar mi producto total si yo varío la cantidad de trabajo en una unidad. Es decir, si contrato a una persona más o contrato una hora más de trabajo, como sea que lo estemos considerando, en cuánto me va a sumar mi producto total, cuánto va a aportar esa unidad de trabajo. Por eso también se llama la productividad del trabajo, porque en definitiva me dice cuánto aporta la última unidad, por eso es marginal, en el margen. Dado un determinado estadio de la producción, la pregunta que nos hacemos es si contrato una unidad más, ¿en cuánto me va a aumentar mi producto total? Y eso lo recoge una variable que se llama producto marginal del trabajo. Otro concepto importante es la ley de los rendimientos decrecientes, que ya la vimos en la unidad de 1. La ley de rendimientos decrecientes dice que a medida que yo continúo contratando unidades adicionales de un factor variable, como por ejemplo el factor trabajo, pasado cierto umbral de producción, el aumento en la cantidad del producto total que yo voy a lograr empieza a declinar. Ojo, no es que no me aumente, que no me genere un mayor producto total, sino que la variación de ese producto total es cada vez menor. Supongamos, estamos produciendo una determinada cantidad, 10 unidades. Contrato uno más, una unidad más de trabajo, puedo producir 2 unidades más. Contrato otra unidad de trabajo, puedo producir una unidad más. Es decir, que el producto total ha ido aumentando. Primero aumentó en 2, después aumentó en 1, pero el aumento va decreciendo, es decir, que cada vez contratando la misma cantidad de factor variable, yo termino teniendo un incremento en producto total menor. Eso es la idea que recoge la ley de los rendimientos decrecientes. Otra variable importante es el producto o productividad media. El producto medio indica el nivel de producción que obtiene la empresa por unidad de trabajo empleada. Es decir, es la relación entre todo lo que yo estoy produciendo, la cantidad final de bienes y servicios que una empresa produce en relación a la cantidad de factores que uso para producirla. Supongamos, tenemos eh, una fábrica de bicicletas y al final, supongamos que lo medimos en términos de un año y al final del año hemos logrado producir 1000 bicicletas y yo esas 1000 bicicletas las he producido con 10 unidades de trabajo, supongamos con 10 trabajadores, pues 1000 dividido 10 me da 100. En promedio, cada trabajador mío me permite producir 100 bicicletas. Ese es el producto, la productividad media del trabajo en este caso, es la cantidad de producto total, en este caso bicicletas, que yo le saco en promedio a cada uno de mis empleados, es decir, en promedio a cada una de las unidades de factor variable eh, que yo tengo contratado como empresario. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dada la tabla que tienen en la filmina, lo que tienen que hacer es pausan el video y primero la completan. Bien, fíjense, tienen 4 columnas. En la primera tienen cantidad de trabajo, es decir, la unidad de factor trabajo medido en cantidad de trabajadores. La segunda columna tenemos el producto total, es decir, cuánto estoy produciendo de este producto. Fíjense, cuando yo tengo 0 trabajadores, produzco 0 producto total, cosa lógica, si nadie está trabajando no produzco nada. Cuando contrato al primero logro producir 55 unidades, cuando contrato al segundo la producción total se eleva a 142, cuando tengo 3 empleados la producción total se eleva a 250. Y así seguimos hasta llegar al caso de que cuando he contratado a 10, la producción total ha llegado a 720. Pero fíjense, si observan detenidamente la columna de producto total, van a ver que va aumentando.
Pero fíjense que cuando yo contrato 9 y cuando contrato 10, es decir, cuando tengo 9 empleados o cuando tengo 10 empleados, el producto total es de 720. Significa que llega un punto que a pesar de que yo pueda contratar más empleados, mi producto total no está aumentando. Esto por aquello de la ley de rendimientos decrecientes, ya lo vamos a ver bien después, pero en realidad acá lo que tenemos es un punto en donde tenemos un cuello de botellas y con contratar más trabajadores no logramos obtener mayor nivel de producto. ¿Qué tienen que hacer? Bien, completar las dos columnas que faltan, producto marginal, concepto que acabamos de ver, producto medio, concepto que acabamos de ver también, y después en un mismo gráfico de dos variables, donde van a poner en el eje de las X o de las abscisas o el eje acostado, digamos, la cantidad de producto y en el eje de las ordenadas, el de la Y, el eje vertical, ahí vamos a medir producto marginal, producto total y producto medio. Bien, entonces, en el eje X, cantidad de trabajo, de trabajadores, es decir, de factores, y en el eje Y, producto total, producto marginal y producto medio. Es decir, que van a tener en un mismo gráfico tres curvas. Por favor, completen el cuadro y realicen los gráficos.